Buenos días, tardes o noches, jóvenes. El día de hoy veremos exponentes con base natural, base entera y base racional, ¿verdad? Entonces, lo primero que debemos de saber, ¿qué es una potencia? Una potencia es una operación donde existe una base y un exponente. La base es el número que yo voy a multiplicar y el exponente es la cantidad de veces que voy a multiplicar. Por ejemplo, aquí me está diciendo que voy a multiplicar 5 veces el 2. Entonces multiplico 2 por 2 por 2 por 2 y por 2. 5 veces el 2. 1, 2, 3, 4, 5 veces el 2. Entonces 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16 y por 2, 32. Es así como se resuelve un exponente. En el ejemplo número 2, por ejemplo, me está diciendo que multiplique 4 veces el número 3. Entonces digo 1, 2, 3 y 4 veces el número 3. 3 por 3, 9, por 3, 27 y por 3, 81. ¿Sí? Este procedimiento no es necesario hacerlo. Por ejemplo, en el número 3, tengo que aprender también a distinguir cuando un exponente tiene base negativa y cuando no es base negativa. En los ejemplos 3 y 4 no son base negativa porque no está entre paréntesis. Cuando están entre paréntesis, el número que voy a multiplicar, por ejemplo acá, es menos 5 por menos 5, ¿sí? Eso me da a mí 5 positivo. ¿Por qué razón? Porque el número que voy a multiplicar es el que está dentro del paréntesis. Mientras que acá el signo menos solo lo copio y el número que voy a multiplicar es el 5. 5 por 5, eso es igual a 25. ¿Noten la diferencia? Perdón, aquí lo hice mal, aquí era 25. Pero noten la diferencia, este es positivo y este es negativo. Entonces, cuando no es base negativa, o sea, cuando no está entre paréntesis, el signo menos solo lo copio. 3 al cubo es 3 por 3, 9 por 3, 27. ¿Sí? Y esa es mi respuesta. No tengo necesidad de hacer lo que estábamos haciendo acá, era por cuestión de explicación. Y por ejemplo, cuando son bases negativas, pues depende del exponente si el resultado me queda positivo o negativo. Ya nos dimos que cuando tiene un exponente par me queda positivo, que cuando tiene un exponente impar queda negativo. Y con par queda positivo. Eso es lo que se nos tiene que quedar. Entonces 7 al cubo es 7 por 7, 49. Y 49 por 7 es 343. ¿Sí? Es así como se calcula cuando tienen base negativa. Por ejemplo, si tiene base negativa, exponente impar, respuesta negativa. Estos dos que son base negativa, exponente par, respuesta positiva, y exponente impar, respuesta negativa. Entonces la respuesta va a ser positiva o negativa dependiendo del exponente. Ahora, ¿qué pasa cuando es base 10? Cuando es base 10, voy a escribir un 1 y la cantidad de ceros que lo voy a escribir va a depender del exponente. Si el exponente es 4, voy a escribir 4 ceros. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, pongo el 1 y el exponente es 5, voy a poner 5 ceros. ¿Sí? Ya que si yo multiplico el 10 5 veces, me va a quedar 100.000. Y si yo multiplico el 10 4 veces, me va a quedar 10.000. Es para que lo tomemos en cuenta de que el valor de base 10 depende del exponente. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la base es una fracción? Tenemos que tomar en cuenta que cuando la base es una fracción, el exponente afecta tanto al numerador como al denominador. 1 a la 5. 1 por 1, 1 por 1, 1 por 1, 1 y por 1, 1. El 1 no importa cuántas veces lo multipliques, sigue siendo 1. 2 a la quinta, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16 y por 2, 32. Entonces no importa que sea impar, mi respuesta no es negativa, porque aquí no hay exponente negativo. 3 al cubo, 3 por 3, 9, por 3, 27. 5 al cubo, 5 por 5, 25 y por 5, 125. ¿Sí? Ahora, estos dos son base negativa, ya vimos que base negativa exponente par me queda más y base negativa exponente impar me queda menos. 1 a la cuarta, ya vimos que 1 no importa ver cuántas se lo multiplico, va a seguir siendo 1. Y 2 a la cuarta sería 2 por 2, 4, por 2, 8 y por 2, 16. Esa sería mi respuesta. 3 al cubo es 3 por 3, 9, por 3, 27. 2 al cubo es 2 por 2, 4, por 2, 8. ¿Qué diferencia tiene esta fracción de cada una de las fracciones que hemos trabajado? Es que en todas estas fracciones son propias. ¿Qué significa propias? Donde el denominador es mayor que el numerador.
mayor que el denominador, mayor que el numerador. Pero en este caso el mayor es el numerador. Y cuando mayor es el numerador, yo lo puedo pasar a mixto poniendo el numerador dentro de la fracción y el denominador fuera de la división. Y yo puedo decir aquí, por ejemplo, 8 por 4, 32 me paso. Entonces 8 por 3, 24 y me sobran 3. Entonces el número que me queda en la parte de arriba, ese es mi número entero. El número que me queda como residuo en la parte de abajo, ese es mi nuevo numerador. Y el denominador sigue siendo el mismo. No puedo cambiar el denominador. Solo que debo tomar en cuenta que si la fracción es negativa, el número mixto también es negativo. Y el negativo va antes del número entero. Y todo número elevado a la 0, sea un número entero, sea un número racional, incluso un número real, incluso imaginario, elevado a la 0 me da 1. Es así como se trabajan las potencias con este tipo de bases. Y colorín colorado, este ejemplo se ha terminado.